nueva sesión de Diálogos Judiciales, este programa que, como ya lo saben todos ustedes, es un esfuerzo conjunto entre Canal 28, Televisión Inteligente y el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Estoy muy contento de que nos acompañen. Soy Mauro Zacarías Casimiro, conductor de este programa, y el día de hoy vamos a hacer para ustedes un pequeño recuento de la última temporada de Diálogos Judiciales, es decir, vamos a hacer una revisión de los temas que tratamos en este último periodo, los cuales todos y cada uno de ellos fueron escogidos para que le sirvieran a usted para tomar decisiones en su vida diaria. Nuestra intención es darle conocimiento jurídico, darle algunos ejemplos de cómo se aplica la ley en la vida cotidiana, para que usted, o algún familiar, algún amigo, un conocido que tenga algún problema, pues usted pueda asesorarlo debidamente y pueda indicarle cuál es el camino a seguir si es que lo requiere. Estoy muy contento de que pueda acompañarnos porque vamos a ver temas en materia familiar, temas en materia de derechos humanos, también vamos a hacer el recuento de algunos temas de carácter social y también de lo que sucede aquí en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León en forma interna. Quédese con nosotros y el primer tema que vamos a tratar es el tema de la familia. El tema de la familia, ustedes saben, es la célula más importante de la sociedad, es lo que vivimos día con día, es para lo cual trabajamos, para lo cual vivimos. Queremos que nuestros hijos estén bien, queremos que nuestra esposa, nuestro esposo estén perfectamente bien en temas, pues no solamente de salud, sino también de este ambiente familiar que a todos nos conviene tener. Y bueno, precisamente uno de esos temas es el tema de la alienación parental. Cuando dos padres no pueden convivir juntos porque la relación matrimonial o la relación sentimental se ha afectado y tienen que separarse y tienen hijos en común, bueno, lo mejor es que hagan un buen convenio, que hagan una buena estrategia de convivencia si van a vivir separados, para que los hijos no sufran las consecuencias de esa separación. Sin embargo, no siempre es así. Lo más recomendable siempre es tener ese buen acuerdo, pero cuando no es posible, cuando los sentimientos se desbordan, pues entonces los jueces familiares tienen que venir y tratar de que las cosas pues no rebasen pues lo que los padres pueden soportar y sobre todo vayan a afectar a los hijos. Es lo que en la Constitución, el artículo 5 constitucional, se llama como interés superior del menor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, lo que buscan los jueces es tratar de que podamos nosotros tener esa convivencia con nuestros hijos a través ya sea de una debida acuerdo entre los padres o a través de la famosa casa de chocolate. Uno de esos temas es la alienación parental, es decir, evitar que los padres influyan en los hijos para que odien al otro padre y esto que es muy perjudicial para los hijos, pues pueda llegar a consecuencias fatales. Vamos a ver un pequeño extracto de esta charla que tuvimos con los expertos en materia de alienación parental. Volvemos con usted. Bueno, la alienación vamos a entenderlo como la separación de algún elemento, ¿no? Ya propiamente hablando de alienación parental, vamos a definirlo como el hecho de retirar de la dinámica familiar a alguno de los progenitores. De hecho, la propia definición de alienación parental, ya propiamente dicha, vamos a entenderlo como la manifestación consciente de las acciones de uno de los padres por cortar el vínculo, el afecto y el respeto hacia el otro progenitor. El tema de la alienación parental, como ustedes lo vieron, es un tema trascendente que todos debemos conocer para no caer en él y también para detectarlo, ya lo dije, con nosotros mismos o con alguna persona que conozcamos y poder darle a los niños la oportunidad de la convivencia con los padres. Vamos a hablar ahora del tema de la filiación. Recuerden que también fue un tema importante en diálogos judiciales para reconocer qué es eso, qué es ese derecho de la filiación, cuáles son los derechos derivados de ese tema entre la relación entre padres e hijos, madres e hijas y también pues en esa vía retroactiva que se tiene entre ambos. Lo que queremos hacer es buscar que usted encuentre pues esa nueva relación con sus hijos, ya sea pequeños o adolescentes, incluso mayores de edad, y que podamos detectar cuáles son esos derechos que nacen, por ejemplo, los derechos de alimentos, los derechos de patria potestad, los derechos de protección en la senectud, es decir, hay muchas cosas que podemos detectar en este importante tema. Y bueno, vamos a dar a ustedes este pequeño extracto de la plática que tuvimos en relación con este tema de la afiliación. Esperemos que sea de su agrado. Antes de irnos ahí, les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene redes sociales como Facebook, Twitter, con ese nombre lo pueden buscar, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde encontrarán también los links para los programas que hacemos en esta institución, ya sea en televisión o en radio, también con temas de derecho. Los dejo con el tema de la afiliación. Bien,
De entrada, uno de los derechos fundamentales que se tienen por los niños en relación a los padres es la cuestión que va ligada a los alimentos, entendida como tal no solamente el hecho de que nosotros proporcionemos directamente la comida, o aquellos requerimientos básicos, sino también como aquella idea de fijar una pensión alimenticia cuando los padres no habitan al lado de los hijos. Bien importante decir que en la alimentación se contempla principalmente la comida, la habitación, los pagos en relación a la salud, la higiene personal, la higiene del hogar, la transportación, cualquier cuestión de educación, tanto en la escuela básica como aquellas otras materias que se estudien extracurricularmente en el caso de que el niño así lo esté llevando a cabo. Igualmente también se incluye dentro de este pago de alimentos lo correspondiente al esparcimiento, a la diversión. Por supuesto que no se puede entender estos requerimientos en una manera desproporcionada, siempre van a ir ligados a la cuestión de las necesidades propias del menor, de la familia y a la capacidad económica de quien va a otorgar los alimentos. Como lo ven, el tema de la afiliación es sumamente importante. Cuando lo empezamos a desmenuzar, nos damos cuenta que se nos ha pasado un poquito reflexionar sobre esta relación entre padres, madres e hijos e hijas, y bueno, la riqueza que se encuentra en la familia pues es sorprendente. Vamos a hablar ahora también del tema, un tema muy parecido, que es el tema de la convivencia familiar. ¿Cómo podemos convivir con nuestros hijos y con nuestras hijas de una manera sana, de una manera formativa, de una manera que les pueda dar a nuestros hijos esas herramientas para que puedan desarrollarse en plenitud ante la sociedad? Considero que una buena convivencia familiar, yo creo que todos los que somos padres lo sabemos, le da a nuestros hijos la seguridad para enfrentar los problemas que puedan tener durante su vida profesional, durante su vida estudiantil o ante cualquier circunstancia que se les pueda presentar en el desarrollo de sus habilidades. El tema de convivencia familiar, como nos lo dijeron nuestros expertos y lo vamos a recordar aquí, es un tema esencial para todos nosotros y creo que debemos destacar sobre todo los casos cuando los padres, como ya lo dije, se han separado. Hay diferentes casos de convivencia familiar. Cuando los padres viven juntos, bueno, esto es una gran oportunidad para desarrollar estas facultades, pero cuando tenemos esos problemas de que los padres viven separados, pues entonces se tienen que utilizar otras técnicas que escucharemos en estos pequeños cortes. Dejamos el tema de convivencia familiar. Hablando de la convivencia en general, pues es a través de esta en que los niños se van nutriendo, como tú dices, van aprendiendo formas de vivir, formas de relacionarse, y también se va generando en ellos algo que es importante, creo que es vital para los niños, que son los lazos afectivos, que son los vínculos de apego que se generan con las personas que están alrededor de ellos y claro, que son los que los protegen y les proporcionan les cubren las necesidades básicas y emocionales, materiales y de todo tipo para ellos. Entonces, importante es la convivencia familiar, como igual de importante es la comunicación entre los miembros de la familia, porque esto permite que las experiencias de los padres se puedan transmitir a los hijos y toda esta enseñanza, toda esta riqueza cultural que han vivido los padres, pues pueda ser transmitida a los hijos y ellos puedan tener una orientación, puedan tener ejemplos que pueden utilizar también en su vida diaria. Algunas veces es irremediable que los adolescentes, sobre todo, cometan errores precisamente por esta época en la que viven. Y bueno, uno de los temas que nosotros destacamos en este programa de Diálogos Judiciales fue cuando los adolescentes, pues desafortunadamente, no desafortunadamente, pero sí toman una decisión equivocada, a lo mejor no es el momento propicio y se embarazan, es decir, el embarazo adolescente. ¿Qué sucede cuando los adolescentes se embarazan o bien cuando tienen que acudir al matrimonio en virtud de esta circunstancia? ¿Es conveniente que unos adolescentes que se han embarazado, que han tenido un embarazo, vayan también al matrimonio? Esto fue un tema de discusión que tuvimos aquí en Diálogos Judiciales, un tema de reflexión que yo creo que fue muy interesante y es oportuno volver a retomar para que los padres, pues,
que estamos ante esta circunstancia podamos saber cómo podemos decidir esto. Y también aquellos padres que desafortunadamente ya vivieron esta circunstancia, pues apoyen más a sus hijos e hijas y sepan también pues que la venida de un niño pues es siempre una bendición. Y también si los muchachos se quieren casar, pues también darles una orientación de vida en este tema del matrimonio, que es el contrato más esencial que existe en la sociedad mexicana. Veamos el tema de matrimonios adolescentes y con él haremos un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Tiempos, estamos hablando del 2014 al 2017, para que usted se dé una idea. El juzgado virtual, que es el que otorga la dispensa para poder contraer matrimonio, se han solicitado aproximadamente 700 solicitudes de dispensa. ¿Qué significa la dispensa? Autorización. ¿De dónde deviene esto que estamos platicando de esa autorización? El código, el artículo 148 del Código Civil en el 2013 se reformó y ahora establece la edad para contraer matrimonio en el estado de Nuevo León, que deben de tener 18 años, ¿sí? Y hay una situación que dice, el juez podrá dispensar la edad, ¿sí? Entonces, de ahí la dispensa. ¿Por qué? ¿Qué juez va a dispensar? El juez virtual. Es decir, un juez va a decir, el matrimonio se toma a los 18 años como mínimo, sí, pero si un juez lo autoriza, pueden casarse antes de los 18 años. Antes de los 18 años. Anteriormente no se necesitaba, antes de esta reforma, no se necesitaba en el estado de Nuevo León si los padres daban la autorización. Los jueces nada más interveníamos cuando los padres se negaban que la hija adolescente, el hijo adolescente se casara. A partir del 2013, aunque los padres estén de acuerdo, tienen que venir con una autoridad judicial para que se autorice precisamente ese matrimonio. Debo decirle que a partir del 2016, las estadísticas de agosto del Tribunal Virtual no se han estado concediendo estas autorizaciones, pero no es a capricho del Estado de Nuevo León, no es a capricho del juez virtual. Debo decirles que en el Nuevo León, a partir del 2014, se creó la figura del juez virtual. Anteriormente, cualquiera de los jueces podríamos otorgar o no la dispensa. A partir del 2014, en Nuevo León, el juez virtual. Y se dice virtual porque... Sí, exactamente. No, es virtual porque no exista, sí, sino porque no tiene un juzgado propiamente dicho, ¿verdad? Físico, sino que se solicita por internet, ¿verdad? Efectivamente, facilita mucho la actividad. Entonces, dentro de sus facultades está esto. El tema de la alienación parental, como usted lo vieron, es un tema trascendente que todos debemos conocer para no caer en él y también para detectarlo, ya lo dije, con nosotros mismos o con alguna persona que conozcamos y poder darle a los niños la oportunidad de la convivencia con los padres. Vamos a hablar ahora del tema de la filiación. Recuerden que también fue un tema importante en diálogos judiciales para reconocer qué es eso, qué es ese derecho de la filiación, cuáles son los derechos derivados de ese tema entre la relación entre padres e hijos, madres e hijas y también pues en esa vía retroactiva que se tiene entre ambos. Lo que queremos hacer es buscar que usted encuentre pues esa nueva relación con sus hijos, ya sea pequeños o adolescentes, incluso mayores de edad, y que podamos detectar cuáles son esos derechos que nacen, por ejemplo, los derechos de alimentos, los derechos de patria potestad, los derechos de protección en la senectud. Es decir, hay muchas cosas que podemos detectar en este importante tema. Y bueno, vamos a dar a ustedes este pequeño extracto de la práctica que tuvimos en relación con este tema de la afiliación. Esperemos que sea de su agrado. Antes de irnos ahí, les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene redes sociales como Facebook, Twitter. Con este nombre lo pueden buscar, Poder Judicial del Estado de Nuevo León, donde encontrarán también los links para los programas que hacemos en esta institución, ya sea en televisión o en radio, también con temas de derecho. Los dejo con el tema de la afiliación. De entrada, uno de los derechos fundamentales que se tienen por los niños en relación a los padres es la cuestión que va ligada a los alimentos, entendida como tal no solamente el hecho de que nosotros proporcionemos directamente la comida
o aquellos requerimientos básicos, sino también como aquella idea de fijar una pensión alimenticia cuando los padres no habitan al lado de los hijos. Bien importante decir que en la alimentación se contempla principalmente la comida, la habitación, los pagos en relación a la salud, la higiene personal, la higiene del hogar, la transportación, cualquier cuestión de educación, tanto en la escuela básica como aquellas otras materias que se estudien extracurricularmente en el caso de que el niño así lo esté llevando a cabo. Igualmente también se incluye dentro de este pago de alimentos lo correspondiente al esparcimiento, a la diversión. Por supuesto que no se puede entender estos requerimientos en una manera desproporcionada, siempre van a ir ligados a la cuestión de las necesidades propias del menor, de la familia, y a la capacidad económica de quien va a otorgar los alimentos. Sabemos que muchos papás tienen un trabajo fijo en una empresa determinada. Si existe una buena relación entre padres, pues el papá y la mamá se van a poner de acuerdo en cómo otorgarle los alimentos a los hijos. Pero si no existiera una buena relación, o si los padres viven separados de los hijos, el que viva separado tendrá que proporcionar el monto correspondiente a la pensión alimenticia, que esta puede ser a través de un porcentaje si el padre trabaja o la madre trabaja para una empresa, institución, un patrón determinado, o bien a través de una cantidad líquida que se determine en un juzgado por el juez. Como lo ven, el tema de la afiliación es sumamente importante. Cuando lo empezamos a desmenuzar, nos damos cuenta que se nos ha pasado un poquito reflexionar sobre esta relación entre padres, madres e hijos e hijas, y bueno, la riqueza que se encuentra en la familia pues es sorprendente. Vamos a hablar ahora también del tema, un tema muy parecido, que es el tema de la convivencia familiar. ¿Cómo podemos convivir con nuestros hijos y con nuestras hijas de una manera sana, de una manera formativa, de una manera que les pueda dar a nuestros hijos esas herramientas para que puedan desarrollarse en plenitud ante la sociedad? Considero que una buena convivencia familiar, yo creo que todos los que somos padres lo sabemos, le da a nuestros hijos la seguridad para enfrentar los problemas que puedan tener durante su vida profesional, durante su vida estudiantil o ante cualquier circunstancia que se les pueda presentar en el desarrollo de sus habilidades. El tema de convivencia familiar, como nos lo dijeron nuestros expertos y lo vamos a recordar aquí, es un tema esencial para todos nosotros y creo que debemos destacar sobre todo los casos cuando los padres, como ya lo dije, se han separado. Hay diferentes casos de convivencia familiar. Cuando los padres viven juntos, bueno, esto es una gran oportunidad para desarrollar estas facultades, pero cuando tenemos esos problemas de que los padres viven separados, pues entonces se tienen que utilizar otras técnicas que escucharemos en estos pequeños cortes. Dejamos el tema de convivencia familiar. Hablando de la convivencia en general, pues es a través de esta en que los niños se van nutriendo, como tú dices, pues, van aprendiendo formas de vivir, formas de relacionarse, y también se va generando en ellos algo que es importante, creo que es vital para los niños, que son los lazos afectivos, que son los vínculos de apego que se generan con las personas que están alrededor de ellos y claro, que son los que los protegen y les proporcionan les cubren las necesidades básicas y emocionales, materiales y de todo tipo para ellos. Entonces, sí, claro, hay muchos más padres interesados en la crianza de los hijos. Anteriormente, como dices, era únicamente proveer y a lo mejor en alguno de los casos encargarse de las reglas o de... O enseñarle lo que un hombre debe saber, lo que una mujer debe algunas saber. Cuestiones muy de género, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez más, y a mí me parece algo muy bueno, cada vez más los padres van involucrándose en la crianza de los hijos, en preocuparse no solo por proveer lo material, sino también por estar ahí, por también encargarse de lo emocional. Claro, que era algo que estaba pendiente, ¿no? Sí, lo emocional se dejaba totalmente a la madre, y es algo que está cambiando y que bueno, creo que aún falta sí, claro, bastante, claro, pero creo que va cambiando y esto genera cosas buenas en los hijos. El que un hijo tenga dos figuras de apego que le puedan proveer todo, también lo material, pero lo emocional sobre todo,
va a generar un bienestar en él. Importante es la convivencia familiar, como igual de importante es la comunicación entre los miembros de la familia, porque esto permite que las experiencias de los padres se puedan transmitir a los hijos y toda esta enseñanza, toda esta riqueza cultural que han vivido los padres, pues pueda ser transmitida a los hijos y ellos puedan tener una orientación, puedan tener pues ejemplos que pueden utilizar también en su vida diaria. Algunas veces es irremediable que los adolescentes, sobre todo, cometan errores precisamente por esta época en la que viven. Y bueno, uno de los temas que nosotros destacamos en este programa de Diálogos Judiciales fue cuando los adolescentes, pues desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, pero sí toman una decisión equivocada, a lo mejor no es el momento propicio y se embarazan, es decir, el embarazo adolescente. ¿Qué sucede cuando los adolescentes se embarazan o bien cuando tienen que acudir al matrimonio en virtud de esta circunstancia? ¿Es conveniente que unos adolescentes que se han embarazado, que han tenido un embarazo, vayan también al matrimonio? Esto fue un tema de discusión que tuvimos aquí en Diálogos Judiciales, un tema de reflexión que yo creo que fue muy interesante y es oportuno volver a retomar para que los padres, pues, que estamos ante esta circunstancia, podamos saber cómo podemos decidir esto. Y también aquellos padres que desafortunadamente ya vivieron esta circunstancia, pues apoyen más a sus hijos e hijas y sepan también pues que la venida de un niño pues es siempre una bendición. Y también si los muchachos se quieren casar, pues también darles una orientación de vida en este tema del matrimonio, que es el contrato más esencial que existe en la sociedad mexicana. Veamos ese tema de matrimonios adolescentes y con él haremos un pequeño corte aquí en Diálogos Judiciales. Matrimonio desde muchas perspectivas, ha visto el matrimonio desde pues que para cumplir sus fines a través de las adopciones, a través de los alimentos, etcétera. Pero yo considero que algo que está surgiendo mucho y que es una gran preocupación, como lo decía, para los padres y madres de familia en Nuevo León, es precisamente de repente esta proliferación del matrimonio joven, de personas muy muy jóvenes que tal vez todavía no han madurado lo suficiente para adquirir este matrimonio, pero también pudiera ser que es una perspectiva nada más, una percepción ciudadana más que realmente una realidad. Usted en su experiencia en los tribunales y obviamente en su vida social, porque es maestra, catedrática, usted también imparte conferencias y demás, ¿cómo ve este tema de matrimonios jóvenes en Nuevo León? ¿Cómo visualiza este desenvolvimiento social? Sí, efectivamente, Mauro. En los últimos tiempos, estamos hablando del 2014 al 2017, para que usted se dé una idea, el juzgado virtual, que es el que otorga la dispensa para poder contraer matrimonio, se han solicitado aproximadamente 700 solicitudes de dispensa. ¿Qué significa la dispensa? Autorización. ¿De dónde deviene esto que estamos platicando de esa autorización? El código, el artículo 148 del Código Civil en el 2013 se reformó y ahora establece la edad para contraer matrimonio en el estado de Nuevo León, que deben de tener 18 años, ¿sí? Y hay una situación que dice, el juez podrá dispensar la edad, ¿sí? Entonces, de ahí la dispensa. ¿Por qué? ¿Qué juez va a dispensar? El juez virtual. Es decir, un juez va a decir, el matrimonio se toma a los 18 años como mínimo, sí, pero si un juez lo autoriza, pueden casarse antes de los 18 años. Antes de los 18 años. Anteriormente no se necesitaba, antes de esta reforma, no se necesitaba en el estado de Nuevo León si los padres daban la autorización. Los jueces nada más interveníamos cuando los padres se negaban que la hija adolescente, el hijo adolescente se casara. A partir del 2013, aunque los padres estén de acuerdo, tienen que venir con una autoridad judicial para que se autorice precisamente ese matrimonio. Debo decirle que a partir del 2016, las estadísticas de agosto del Tribunal Virtual no se han estado concediendo estas autorizaciones, pero no es a capricho del Estado de Nuevo León, no es a capricho del juez virtual. Debo decirles que en el Nuevo León, a partir del 2014, se creó la figura del juez virtual. Anteriormente, cualquiera de los jueces podríamos otorgar o no la dispensa. A partir del 2014, en Nuevo León, el juez virtual. Y se dice virtual porque... Sí, exactamente.
No, es virtual porque no exista, Sí. sino porque no tiene un juzgado propiamente dicho, ¿verdad? Exactamente. Físico, sino que se solicita por internet, ¿verdad? Efectivamente, facilita mucho la actividad. Entonces, dentro de sus facultades está esto. Bien, pero ¿qué es lo que sucedió? Le decía, no es capricho del Estado de Nuevo León, Ni del juez. sino que la UNICEF, desde el año 2004, fíjese, estamos hablando de 13, 14 años aproximadamente, determinó que el hecho de que los matrimonios de adolescentes, de personas menores de edad, matrimonios infantiles, matrimonios precoz, le llaman, no deberían de darse en el mundo, porque esto traía muchas consecuencias a los niños, a los jóvenes. Estamos hablando de que se casan de los 12 a los 18 años, antes de los 18 años es un adolescente, antes de los 12 son niños. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Sobre todo, no nada más en México, sobre todo en otros países donde se permiten matrimonios de niñas de 3, de 4, de 5 años. Y no nada más eso, los padres decían, yo tengo una niña, tú tienes un hijo, los vamos a casar, cuando sean ellos grandes o que tengan determinada edad, 10, 11 años, ya van a vivir juntos. Los padres, por sus intereses, llevaban a cabo este tipo de matrimonios. Entonces la UNICEF le dice a México, dentro de sus recomendaciones, no estamos en esos casos, pero sí en matrimonios de niños de 12 años. Hablamos del estado de Chiapas, ¿verdad? Claro. Basta ir a San Cristóbal de las Casas, en la plaza nos sentamos y vemos a las niñas de una edad muy corta, demasiado corta, que no me va a dejar usted mentir. Si les preguntas cuántos años tienes y te dice 16 y parece una niña de 12 años, ya trae una bebé o un bebé en su rebozo, en brazos. ¿Qué pasa? No se desarrolló esa niña, la tuvo a los 13 años, entonces... Si bien le fue. Si bien le fue. Entonces, en Guerrero, en Chihuahua, etcétera, en la Sierra Tarahumara. Y esto es importante comentarlo porque Nuevo León, Monterrey específicamente, el área metropolitana, concentra mucha migración de donde vienen personas precisamente de estos estados. Exacto. Que tienen también esas costumbres y que no ven mal, vamos a ponerle así, que los niños, en este caso, bueno, los adolescentes ya puedan hacer una vida marital. Sí, pero lo que está pasando que ellas se están viniendo de aquellos estados a trabajar aquí y dejan a sus hijos allá, y cuando uno le pregunta por qué las tienes de empleadas en casa, etcétera, o las conoces en la las colonia, conoces, efectivo. ¿Qué es lo que dicen? Oye, ¿y tú tienes una niña? ¿Y cuántos años tiene tu niña? Mi niña tiene 4. ¿Y tú? Pues tengo 17 años. Hermanas. Exacto. ¿Qué es lo que pasó? Es que allá se acostumbraba así. Mi papá me dijo que me casara y me casé. O sea, no era la voluntad de ellas. Afortunadamente aquí en el estado de Nuevo León no tenemos ese caso de que se casen tan joven o que tan jóvenes a los 12, 13, 14 años. Sí, a los 16, 17. Bueno, nada más quisiera aclarar un punto porque quisiera poner esto. Anteriormente me comentaba que se otorgaban dispensas, me imagino, para jóvenes de 16, 17 años, pero que ya para más jóvenes, por esta recomendación de la UNICEF, que es un organismo internacional, probablemente de las Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, ¿verdad? Dice que no deberían darse esas autorizaciones y con ese fundamento el juez familiar virtual no está otorgando la dispensa. Efectivamente. ¿Por qué? Pero la UNICEF dice, oye, le cuartas el derecho a un adolescente de seguir con su educación, no está preparado, ni social, ni económica, ni físicamente. Por eso el ejemplo que dábamos, que no se desarrollan, porque una maternidad a los 12, 13 años, pues trae muchas consecuencias en el organismo de una mujer. Muchas gracias por seguir acompañándonos aquí en Diálogos Judiciales. Estamos haciendo un recuento de la temporada anterior sobre los temas que consideramos
son más destacados, aunque todos son importantes, pero que pues en este recuento tal vez le puedan dar a usted de nueva cuenta, refrescar sobre estas decisiones que tomamos en la vida diaria. Les recordamos que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica donde tiene todos estos micrositios, toda esta información que puede ser útil para ustedes, y esta es www.pjnl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga usted Poder Judicial del Estado de Nuevo León y encontrará esta página que yo creo que es muy valiosa que la tengamos ahí apuntada y la podamos compartir con nuestros conocidos. Muy bien, vamos a ir con este recuento y ahora vamos a hablar de un bloque que llamamos de derechos humanos. Este tema que ha surgido en los últimos años, sobre todo a partir del 2011, cuando se reformó el artículo 1 constitucional, donde hablaba de este bloque de derechos que antes llamamos garantías individuales, pero que ahora ha cambiado la forma de vivir en México. En estos temas tenemos pues el surgimiento, por ejemplo, de los famosos matrimonios incausados, del desarrollo libre de la personalidad, etcétera. Hay muchos temas que tratar y el primero de ellos que vamos a tratar es el tema de la igualdad de género. Cómo nosotros en nuestra vida diaria, cómo nosotros podemos atender bien y no discriminar a las personas que pues tienen un género diferente a nosotros. Recordemos que tenemos el género de los hombres o los derechos de los hombres con el derecho de las mujeres, que vivimos en un país machista y que tenemos una carga cultural difícil de erradicar. Pero también es el tema que llamamos de disforia de género, es decir, cuando una persona siendo hombre siente en su interior ser una mujer, o cuando ha nacido como mujer, siente en su interior ser un hombre, y esto pues obviamente provoca en su vida problemas de aceptación o problemas de rechazo en muchas circunstancias. El tema de igualdad de género es un tema que debemos reflexionar, es un tema que debemos tener muy presente, porque creo que todos debemos apoyar la eliminación de todo tipo y clase de discriminación. Esperemos que este tema de igualdad de género sea importante para ustedes y que a través de este recuento que vamos a hacer en Diálogos Judiciales pues pueda retomar este tema y también pueda hacer una reflexión que le ayude a impulsar esta pues erradicación de la discriminación en México. Los dejamos con este importante tema. ¿Cómo tenemos entonces que visibilizar la existencia de las mujeres y las diferencias de necesidades, de condiciones, de capacidades, etcétera, Claro. con el lenguaje incluyente? Claro. ¿Qué necesidades distintas tenemos las mujeres con los hombres? Para visibilizar estereotipos que se han estado presentando a través de la historia y a través de los espacios, ¿verdad?, de los territorios. Entonces, eso es el lenguaje incluyente, para poder determinar que ambos, tanto hombres y mujeres, somos sujetos de derechos, no objetos. Entonces, si nos incluyen en el centro que es el hombre, se sigue dándole mayor valor a lo masculino. Claro. Y entonces, y por lo tanto, menor valor a lo femenino. Y entonces, en unos roles de género en donde lo masculino está en el ámbito público, lo femenino está en el ámbito privado. Entonces, el lenguaje incluyente es el que viene a ir colaborando con estos cambios culturales de aceptación en que, por ejemplo, la corresponsabilidad de las tareas del hogar. Sí, bueno. No dije la colaboración de lo masculino a las tareas del hogar, no, dije corresponsabilidad. O sea, los dos tienen la obligación de hacerlo, no es de que yo le ayudo a mi mujer. Yo le ayudo. Porque ella es obligación, yo nomás es ayuda, ¿verdad? Así es. Y entonces aquí implica una situación de desventaja, por ejemplo, con respecto a la serie de obligaciones que tenemos en el ámbito doméstico. Unas obligaciones que debemos de corresponsabilizar a todos y todas las que formamos parte del hogar. Y aquí empezamos otra vez, todas y todos, o decir todas las personas que integramos una familia o que formamos un hogar. No es responsabilidad solo de las mujeres las tareas domésticas, sino es una corresponsabilidad y ayuda el lenguaje incluyente. En el nuevo feminismo, yo creo que el lenguaje incluyente es un brazo, es
es una herramienta más, pero no en ese feminismo extremo, no, en este feminismo en donde está basado precisamente en el respeto. Es importante el tema de igualdad de género, como lo hemos visto, y también, como les comenté, este tema de derechos humanos, que está en ese tema de la no discriminación. También encontramos un derecho humano complejo, que es el libre desarrollo de la personalidad, es decir, esta forma de vida que puede elegir cualquier persona y que ella no puede determinar qué derechos tiene, sino que como persona ya tiene la estructura de derechos que le da la propia Constitución. Por ejemplo, un cambio cultural muy radical que ha sucedido en México y también en Nuevo León ha sido el famoso divorcio incausado, es decir, el tema de cuando una persona ya no quiere seguir casada y que antes tenía que buscar las famosas causales del divorcio. Eso ha desaparecido por completo. Actualmente una persona con el simple deseo de divorciarse de su esposo o de su esposa lo puede hacer. El juez o el juzgador que tenga esa petición tendrá que autorizarla y sancionarla, obviamente buscando que se haga de la forma más cordial posible y que todos los derechos derivados del matrimonio pues se establezcan correctamente, más aún si hay menores involucrados, porque como ya lo comentamos en otro bloque, hay un interés superior de los menores en ese tipo de casos. Sin embargo, el matrimonio causado yo creo que es el mejor ejemplo, perdón, el divorcio incausado es el mejor ejemplo de lo que es el libre desarrollo de la personalidad, es decir, que una persona pueda tomar la decisión que desee para ser feliz en su vida y que esto pues no puede involucrar la decisión de otra. Este tema lo vamos a presentar a ustedes en este recuento porque es importantísimo que lo tengamos presente. Les dejo a ustedes el divorcio incausado. Antes del 14 de marzo, en el estado de Nuevo León, de 2017, teníamos 3 tipos de divorcio: el administrativo, el divorcio necesario que se le llama, o divorcio con causa, y el divorcio voluntario. Pero si una de las partes no se quiere divorciar, el cónyuge o la mujer, entonces, ¿qué puede hacer? Promover el divorcio incausado, sin causa. Simplemente a mí, como juez, no me tiene que decir por qué se va a divorciar. Simplemente dice, porque ya no puedo seguir viviendo con esta persona, ya tenemos 6 años de habernos separado y quiero divorciarme. Aquí es lo que usted refería, la Corte dijo, hay que respetar a las personas, así que cuando nos casamos tenemos que decir, ¿se acuerda que el oficial del registro civil en la iglesia nos preguntan, ¿desea usted contraer matrimonio? Y no basta que hagamos un movimiento de cabeza, sí. Hay que decir sí. Hay que decir sí, sí deseo casarme. Así se ha dicho, con el libre desarrollo de la personalidad. Yo soy libre de poder tomar determinaciones y de decir, ya no puedo seguir viviendo con esta persona. Ya no quiero, sí. Ya no quiero, ha habido problemas, no hemos podido cambiar, etcétera. A la otra persona, cuando se presenta en el juzgado, se le va a informar que su cónyuge o la mujer ya no quieren seguir viviendo con ellos, ya no quieren seguir teniendo esa relación de matrimonio y se puede disolver. Fíjese, dentro de esos 23.500 expedientes, Mauro, hemos tenido muchos procedimientos que las personas tenían más de 10, 15, 20 años de haberse separado. Ya tenían inclusive una relación con otra persona, una familia, ambos. ¿Y qué pasó con este tipo de procedimientos? La gente está ocurriendo a disolver porque arreglar su situación. Exacto, porque es sumamente importante que la situación se resuelva por infinidad de circunstancias que podemos estar comentando aquí. Sigue habiendo el divorcio administrativo. Este divorcio administrativo se hace ante el oficial del registro civil que contrajeron matrimonio siempre y cuando los hijos sean mayores de edad y quede resuelto la situación de los bienes en cuanto a los consortes. No tengan hijos también, ¿verdad? O no tengan hijos, exactamente. Muy bien. Uno de los temas en derechos humanos importantísimos es el nuevo sistema de justicia penal, el sistema penal acusatorio, ya que este sistema se ha creado precisamente para que los derechos humanos que se derivan del acceso a la justicia sean correctamente representados y aplicados en la vida diaria. Esto tanto para la víctima
como para el imputado, es decir, la persona que es acusada de este delito. Sobre todo un derecho humano importantísimo, esta presunción de la inocencia, es decir, que nadie puede ser considerado culpable hasta que un juez no lo declare en sentencia, y esta debe ser ejecutoria, es decir, que ya no tenga ninguna defensa legal. Solo hasta ese momento podemos considerar a una persona culpable de un delito. Bueno, pues toda esta estructura de derechos humanos, como este ejemplo, es algo que ha cambiado la forma de aplicar el derecho penal en México, y obviamente aquellos que estaban involucrados en este sistema han tenido que avanzar, han tenido que prepararse, han tenido que capacitarse en estas nuevas posturas. Vamos a ver dos puntos importantes. El juez, pues ya lo establecimos en muchos programas de diálogos judiciales, pero tuvimos un programa muy interesante sobre el abogado defensor. Es decir, qué tiene que hacer ahora o qué ha hecho los abogados defensores, los abogados que defienden a los imputados para involucrarse en este nuevo sistema de justicia penal y cumplir con todas las reglas, con todos los derechos que esto implica. Vamos a dejar a ustedes este importantísimo tema del abogado defensor en el sistema de justicia penal. Espero que les sea interesante y seguimos con ustedes. Ha sido una evolución complicada. Creo que la aceptación del nuevo sistema ha tomado tiempo y seguirá tomando tiempo. Tiene muchos retos y muchas áreas de oportunidad. Obviamente por ser nuevo, por ser diferente a lo que veníamos estando acostumbrados con el sistema tradicional, implica pues la ruptura de paradigmas, Claro. de costumbres, de prácticas, de las cuales la sociedad en general estaba acostumbrada, y también los propios operadores del sistema, tanto por parte de los jueces, como por parte del Ministerio Público, como por parte de los mismos defensores. Entonces, creo que en estos años, específicamente quizás diciendo el 2012, en el caso concreto de Nuevo León, cuando empieza formalmente el nuevo sistema de justicia penal acusatorio con la entrada en vigor del Código Procesal, empieza a generarse una dinámica y una forma distinta de trabajar para todos. Obviamente los retos que le implica al abogado son nuevos, son distintas, esas habilidades discursivas, orales. Tener, como se dice, práctica previa en el aula. Creo que eso es fundamental. Obviamente el estudio, la preparación en este nuevo sistema es fundamental. En una audiencia, si un abogado, el que fuera, desde el enfoque que fuera, es decir, desde el juez, desde el Ministerio Público o incluso del abogado defensor, en el caso de lo que estamos platicando, si no se prepara, es decir, si no conoce, desde simplemente conocer el expediente, la carpeta de investigación, y no saber qué es lo que va a argumentar y cómo lo va a argumentar, y no lo practica, se va a exponer claramente esa deficiencia. Es decir, es muy notorio cuando no va preparada una persona a una audiencia que puede tener algunas habilidades de improvisación y demás, pero muchas veces podrá verse minimizado Claro. por el desconocimiento propio simplemente del expediente. Entonces, tuvimos que desaprender técnicas, tuvimos que cambiar, como quien dice, el chip, tuvimos que aprender una nueva arquitectura procesal, porque cambió completamente la estructura del proceso penal, y eso para generaciones que nos habíamos formado en ese sistema, y no se diga generaciones todavía con más años de experiencia, pues implica un reto. Las generaciones venideras que sí se formaron y que ahora están egresando con el conocimiento del sistema del sistema acusatorio, obviamente será a lo mejor un poco más fácil o más sencillo, y quedará para ellos como una anécdota, o quedará para ellos como historia lo que nosotros vivimos en algún tiempo. Cuando digo que no soy abogado penalista, digo gracias a Dios, pero es broma, ¿verdad? Pero, oiga, es muy interesante ese tema. Yo considero que hay una gran área de oportunidades, o sea, hay grandes oportunidades para los muchachos, los jóvenes que nos están viendo, o los papás de muchachos jóvenes que están ahorita estudiando la carrera, para que les digan, o para que ellos sepan,
que tienen que empezar a tomar clases de oratoria si no se la dan en la universidad, que empiecen a practicar para que cuando salgan pues se hagan también con esas habilidades que usted menciona que son ahora fundamentales en el nuevo proceso, ¿no? Exactamente. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos haciendo un recuento de la temporada que acabamos de concluir de este programa que usted sigue haciendo posible a través ya de muchos años atrás, y queremos continuar con esta expresión de lo que es el Poder Judicial del Estado, de todo lo que sucede dentro de la institución y que obviamente se refleja en la misma sociedad regiomontana. Agradecemos mucho que nos haya acompañado a través de estos 10 largos años y que pues siga usted con nosotros, porque nuestra intención es seguir, continuar dándole información jurídica, reflexión sobre los temas de la familia, sobre los temas de derechos humanos, y ahora vamos a hacer el recuento sobre los temas de política y gobierno. Diálogos Judiciales, que inició como un programa para difundir lo que pasaba en el Poder Judicial del Estado, se ha convertido en un programa que es un programa cultural, jurídico-cultural, es decir, no solamente hablamos temas legales, sino también invitamos a personas que nos hablan de otros aspectos que tienen que ver con la justicia, es decir, antes a lo mejor de que acudan a un juez, y por ello, obviamente, la construcción democrática es muy importante. Hemos invitado expertos en el tema político que nos han hablado de pues de dónde surgen las leyes, de dónde surgen las instituciones y qué es lo que tenemos que hacer pues para apoyarla nosotros como ciudadanos. Vamos a hablar del tema ahora, vamos a hacer un pequeño recuento del tema de la expresión democrática, es decir, cómo expresamos la democracia a los ciudadanos. Obviamente está el famoso derecho del voto y el derecho de ser votado. Creo que las dos primeras expresiones políticas o derechos políticos que tiene la Constitución de nuestro país, pero también se encuentran algunos otros que en este pequeño recuento vamos a recordar a través de los expertos que nos citaron en este tema. Siga con nosotros, vamos a presentar ahora el tema de expresión democrática. Yo creo que lo primero que tendríamos que remarcar, que es algo que se ha dicho en algunos otros foros, es la magnitud de la consulta electoral que se hará en 2018. No solamente tenemos la renovación del Ejecutivo Federal, también desde luego la Cámara de Senadores y Senadoras, la Cámara de Diputados y Diputadas a nivel del Congreso de la Unión, pero también tenemos 30 consultas electorales o elecciones en los estados. De esas 30 elecciones en las entidades federativas tenemos 9 que son de renovación del titular o la titular del ejecutivo de esos estados, ¿no? Entonces, de gobernadores. Entonces, entre ellos, por ejemplo, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, Jalisco, por ejemplo, Veracruz, Guanajuato, por mencionar solamente algunos de estos ejemplos. Entonces, parecería ser que en términos históricos, políticos de nuestro país es una de las primeras grandes consultas electorales que tenemos para la sociedad y por lo tanto tenemos que estar informados, documentados, por eso. Seguimos con todos ustedes hablando de esos temas que tienen que ver con la actividad política de nuestro estado, de nuestro país, y hablamos un poco de la expresión democrática y recordamos también otro programa muy interesante donde hablamos de los partidos políticos, estos pues sistemas de elección popular, o que participan en la elección popular, que ahora son tan denostados, también se puede llamar satanizados, pero que son necesarios en la construcción democrática de este país, aunque no lo queramos, porque realmente nuestro sistema político está basado en el sistema de partidos. Un experto ha venido con nosotros y nos ha explicado cuál es la importancia, cómo se construyen, cómo trabajan los partidos políticos y también para comprenderlos mejor. Creo que si nosotros vamos a la crítica constructiva, lo primero que tenemos que hacer es saber qué criticamos. Y al conocer el tema de partidos políticos podemos saber qué exigirle a los partidos políticos, saber cómo podemos criticarlos y saber cómo podemos abonar a que se transformen para el bien de Nuevo León y de México entero. Vamos a dejar con ustedes este pequeño resumen del programa de partidos políticos, un programa muy interesante que yo creo que nos dio una formación muy cultural, muy importante en nuestro ámbito cultural político. Los dejamos con los partidos políticos. Comentar así de bote pronto a la primera pregunta que me haces, decirte que sí, la democracia siempre, al menos como construcción social, a final de cuentas es una construcción social, el régimen democrático, es interminable, ¿no? O sea, es decir, como proyecto humano es algo interminable. ¿Por qué? Porque prácticamente al ser una construcción de ciudadanos, ciudadanas, este tema siempre a lo largo de los años
a lo largo de los distintos momentos históricos que se van suscitando conforme pasan estos años, pues el régimen va evolucionando, ¿no? Va evolucionando o bien incluso involucionando, ¿no? Es decir, sí, puede haber un descrédito al régimen, puede haber propuestas autoritarias, propuestas de otra índole que no obedezcan al régimen democrático y por lo tanto en su momento pudiese pues perecer el régimen, ¿no? Como en otras partes ha sucedido. Como ¿no? Venezuela, por ejemplo, ahorita que vamos a ligar algo así, digo, no queremos criticar a Venezuela, pero ha habido esa participación precisamente en contrario de, ¿no? Hay una lucha muy concreta ahí. Así es, digo, lo que sucede en ocasiones es de que ciertos derechos o privilegios que se pueden tener en la democracia, en algún momento puede existir cierta resistencia para que esos derechos sigan persistiendo, ¿no? Ha sucedido en distintas latitudes, por ejemplo, el derecho, por ejemplo, a la libre expresión, ¿no? Que es un tópico fundamental en cualquier sociedad democrática, la libertad de expresión, y ese tópico como derecho humano no se puede, a veces no se garantiza en sociedades que restringen el régimen democrático. Y sí, bueno, literalmente democracia significa poder del pueblo, ¿no? Pero eso no necesariamente significa que bajo ese concepto, por ejemplo, la sociedad mexicana se guíe o se articule, y no solamente la sociedad mexicana, sino vaya, cualquier sociedad que actualmente entendamos como democracia, ¿no? Sabemos, una crítica que se ha hecho últimamente para el caso mexicano es el tema incluso de la libre expresión, ¿no? Con el tema de los periodistas. De los periodistas, ¿no? El problema que actualmente se tiene en el país, de que hay un número fuerte de periodistas que han sido asesinados. Entonces, ese es un tema fuerte, un tema grave, un déficit en cierta forma para el caso mexicano, que es obviamente que urge atenderlo, ¿no? Sí. Las nuevas tecnologías de la información, pues las ciudadanas, los ciudadanos, la juventud puede acceder a información que anteriormente no accedía, ¿no? Entonces, por lo tanto, esas nuevas formas de acceder a la información, al ser también más plural, más diversa, más amplia, también eso genera pues identidades distintas, ¿no? Seguimos con todos ustedes hablando sobre los temas que tienen que ver con política y gobierno. Y bueno, hubo dos programas muy interesantes que compartimos con ustedes y que también para nosotros fue muy alentador tener aquí para compartir el tema de pensiones con todos ustedes. Los temas de las pensiones es un tema que causa mucho revuelo o causó mucho revuelo en diálogos judiciales. Nos agradó mucho participar con los expertos en estos temas porque nos dieron una explicación muy clara de lo que es, cómo está el sistema de pensiones en México, qué tipos de pensiones existían. Y vamos a dejar primero este primer recuento sobre el tema de pensiones, donde se nos explicaba qué son las pensiones y cuáles son los elementos que las leyes, tanto vigentes como las pasadas, requerían para que las personas pudieran exigir este pago en su retiro. Recordemos que el tema de pensiones es un tema esencial porque protege a los trabajadores cuando ya no pueden ejercer un trabajo profesional o cuando ya no pueden ser tan productivos como lo eran en su juventud. El sistema de pensiones representa pues un premio, podemos llamarlo así, a quien toda su vida se ha destacado con un trabajo honesto y que con ello ha construido una familia y ha abonado al crecimiento de la sociedad regiomontana, de la sociedad mexicana. Por lo tanto, el sistema de pensiones es muy importante conocerlo y les vamos a dejar este pequeño recuento para que usted vuelva a tomar esta reflexión y pues piense en su propio retiro. Los dejamos con el tema de pensiones. Una pensión es el pago que se le da a ese asegurado cuando sufre una contingencia cubierta por la ley. Una de esas contingencias es quedarme sin trabajo después de los 60 años, o bien cumplir 65 años siendo todavía asegurado. Ese tipo de contingencias se cubren, previo cumplimiento de requisitos, a través del otorgamiento y pago de una pensión. La ley del Seguro Social define al pensionado como aquel asegurado que, de acuerdo a la resolución que el mismo instituto le otorgue, está cobrando una pensión. Ante la ley que se erigió en 1973 y ante la ley que corre vigencia a partir del 1 de julio del 97. Es decir, que los asegurados que comenzaron a trabajar o iniciaron su vida laboral antes del 1 de julio del 97, pues para ellos
tienen la opción de elegir qué ley les favorece más. En el caso de estos trabajadores en particular que hoy en la actualidad pues son la mayoría de las personas que han aportado a la seguridad social y que pudieran estar en el supuesto de acceder a una pensión por los 60, 60 o 65 años, como mencionaba el licenciado Juan Felipe. Aquí es muy importante determinar que en el caso de ellos, la ley del 73 les establece acreditar el pago de 500 semanas de cotización, que aproximadamente es el lapso de 10 años laborados. Cosa distinta que sucede con esta ley reformada que comienza en el 97, que aquí el presupuesto legal es 1.250 semanas. Eso es correcto. Cuando un accidente de trabajo trae como consecuencia la incapacidad permanente del trabajador, ya sea de manera total, que ya no pueda continuar laborando, o bien que su capacidad órgano-funcional se vea disminuida en determinado porcentaje, entonces le corresponde una pensión, dependiendo si esta incapacidad no es total sino parcial, dependiendo de ese porcentaje. Los porcentajes están establecidos en la Ley Federal de Trabajo. Ahí viene de acuerdo a la consecuencia que traiga el riesgo, el grado de porcentaje que se le va a aplicar. Gracias. Seguimos con el tema de pensiones, porque como ya lo vieron, este programa lo que nos dio fue conocer en una base general lo que era el tema del sistema para el retiro en México, y después volvemos a invitar a nuestros expertos, a quienes agradecemos de nuevo cuenta que nos hayan acompañado, para hablar ahora de los principales pensiones que se dan, la pensión por cesantía, la pensión por vejez, la pensión por enfermedad, etcétera. Entonces, cada uno de ellos tiene requisitos especiales que todos debemos conocer, porque nadie está exento, desafortunadamente, de algún accidente, y todos, pues, Dios lo quiera, vamos a llegar a una época donde pues tenemos el derecho de adquirir este sistema de pensiones. Entonces, si usted ya está en esa situación, o pronto lo va a estar, o tiene un familiar que lo requiere, yo creo que este recuento le va a dar mucho para también brindarle una orientación y que pueda acudir con más conocimiento de causa a reclamar lo que le corresponde. Los vamos a dejar con este tema, segundo programa de pensiones, este pequeño recuento del segundo programa de pensiones. Los accidentes pueden traer como consecuencia una incapacidad que puede ser temporal, que puede ser permanente o puede ser la muerte. En el caso de la incapacidad temporal es aquello que nos limita en nuestra capacidad organofuncional de manera, pues como su nombre lo indica, temporal, durante un tiempo, y con la posibilidad de rehabilitarnos al 100%. Cuando la incapacidad ya es de carácter permanente, esta puede ser parcial o total. Total es que ya no nos permita desarrollar ningún tipo de trabajo. Y parcial es que esta capacidad organofuncional se vea disminuida en un porcentaje de acuerdo a la tabla contenida en la Ley Federal del Trabajo. Esas son las consecuencias. ¿A qué nos da derecho el sufrir una contingencia como lo es un riesgo de trabajo? Si la incapacidad es temporal, nos va a dar derecho a la asistencia médico, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y de rehabilitación, prótesis y ortopedia en su caso, en riesgos de trabajo. Eso es en cuanto a prestaciones en especie. En cuanto a prestaciones en dinero, se nos va a otorgar en compensación de nuestro salario el 100% del salario base de cotización que tuviéramos al momento del accidente. Esto es, el Seguro Social nos va a dar esta compensación, ya que derivado del accidente pues se suspende la relación laboral, el patrón no paga salarios, entonces el Seguro Social se hace cargo. Si la incapacidad es declarada permanente de manera total, tiene que existir un dictamen correspondiente por parte del Servicio de Salud en el Trabajo del IMSS, y en ese dictamen ya se va a establecer que es el 100% de incapacidad organofuncional, es una incapacidad permanente total, y eso nos va a dar el derecho
a obtener una pensión a través de una renta mensual. Esta pensión va a ser el equivalente al 70% del salario con el que estuviéramos cotizando al momento del accidente. Si se tratase de una enfermedad profesional, la evaluación es exactamente. Estamos platicando sobre algunos últimos programas que nos pareció muy interesante destacar en este programa de recuento de diálogos judiciales, y lo vamos a dejar y terminar con un programa que realmente nos sacó muchas risas, muchas emociones, y donde, bueno, aquellos que pues amamos a los animales, pues yo creo que lo disfrutamos. Fue el acompañamiento canino, es decir, una organización civil creada ex profeso para que perritos, en este caso, debidamente adiestrados, pudieran convivir en asilos, en otras instituciones de beneficencia, y que han hecho la alegría de esas personas. Fue una experiencia muy bonita aquí en Diálogos Judiciales y quisimos volver a compartirla con todos ustedes. Con este recuento nos despedimos en este programa de Diálogos Judiciales, agradeciendo a todos ustedes que nos haya acompañado, y bueno, los esperamos en la próxima sesión. Los dejamos con acompañamiento canino. Muchísimas gracias. Yo trabajé un tiempo para el sistema DIF Nuevo León. Yo asistía a los menores a los juzgados que iban a declarar por algún delito o en alguna cuestión de disputa de custodia. Hacía también evaluaciones psicológicas para asignar las patrias a potestad, sí, claro, y supervisar convivencias antes de que existiera esta casa de convivencia. Temas de mucho estrés, ¿no? De muchísimo estrés. Y de repente resulta, bueno, no de repente, siempre es fácil, es difícil con un pequeñito hacer ese rapport, hacer esa confianza que implican los primeros contactos, porque finalmente, aunque seas una psicóloga o un psicólogo, eres un adulto, claro, un extraño. Claro. Entonces, ganarte la confianza de esos niños para poder trabajar, y que el trabajo además sea en un entorno, en un ambiente humanitario, porque hay demasiado estrés, las oficinas es gente seria que está vestida de traje, que es... Sí, claro, los niños ven las oficinas, el impacto, ven gente adulta, saben que hay un conflicto y todo lo asimilan, ¿no? Y entonces, bueno, yo investigando me doy cuenta que en Chile, en España, en Estados Unidos, hacen el mismo trabajo que yo hacía, pero asistidos con un animal entrenado. Abren el canal de comunicación. Okay. O sea, ahorita en lo que estuvimos aquí esperando un rato en el lobby, les cuento, la gente que transitaba por aquí se te acerca, te saca plática, te cuenta su vida, parte de su vida, y no nos conoce. Sí, claro. Y no sería eso posible si no fuera por la presencia del perro. Claro, sí. Hace un año y medio más o menos, coincido con Elizabeth, precisamente por la misma entrenadora, sí, claro, de Serafina, y empezamos a hacer voluntariado en actividades. Serafina y yo tenemos la oportunidad de visitar una casa de abuelitos que tienen Alzheimer. Ah, qué padre. Entonces, como lo platicábamos ahorita, es realmente maravilloso ver cómo tú llegas, te presentas, das tu nombre, presentas al perro, les dices qué come, cuánto pesa, pasan 5 minutos y vuelven a preguntarte exactamente lo mismo. Sí.